siguen habiendo otros hechos que preocupan y mucho. Y todos estos hechos le preocupan también a los economistas, a los analistas, como es el caso de Daniel Semirás, nuestro primer invitado, que desde sus estudios viene realizando análisis sobre las perspectivas para el 2023. Y algunas que tienen que ser corregidas como consecuencia de los acontecimientos, ¿no? Sí, básicamente los dos principales indicadores que uno tiene en cuenta cuando hace un análisis económico de un país es la economía real, la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, y la parte de la economía monetaria, que es la tasa de inflación. Son básicamente los dos principales indicadores básicos, elementales. Después se hace todo mucho más complejo. Los dos complicadísimos porque no crecemos desde agosto del 22 y la inflación, pum, para arriba. En octubre del año pasado, cuando se aprueba el presupuesto nacional y estaban las expectativas oficiales de un crecimiento del 2% y de una inflación del 60%, nosotros desde el estudio pensábamos que la tasa de crecimiento iba a ser de medio punto porcentual y que la tasa de inflación iba a estar ligeramente por arriba del 100%. Ahora, en este momento, nosotros este mes, nuestras proyecciones son que la caída del PBI va a ser de aproximadamente un 1 a un 1,5% este año y que la tasa de inflación, en el mejor de los mundos y si nada se descontrola, va a estar rondando el 120%. Es decir, que son cambios muy malos, más inflación y de un crecimiento casi nulo a pasar a tener un contexto recesivo, son muy malas noticias para todo el mundo, para el gobierno, porque estando a cargo de la administración, el oficialismo en un año electoral, nadie va contento a las elecciones en ese contexto. Para la oposición, porque la oposición sabe que mientras más se descomponga la realidad macroeconómica, mucho más difícil va a poder ser implementar acciones de corrección del rumbo, porque mientras más nos hayamos desviado de un sendero de normalidad, es mucho más costoso después recuperar el terreno. Y para los ciudadanos, porque más allá de las elecciones, los ciudadanos votamos solamente en las elecciones, pero no nos aseguramos nuestro futuro para los 4 años, sino a través de quienes nos deberían representar. Y desafortunadamente las últimas experiencias que hemos tenido que nos representen los anaranjados, los amarillos, los violetas, lo demás, creo que los niveles de satisfacción con los cuales terminamos no son los mejores, independientemente del color político que tenga. Bueno, mirá las encuestas. Prácticamente no hay ningún político que tenga un saldo favorable en lo que se refiere a su imagen, ¿no? Es decir, prevalece siempre la imagen negativa por sobre la positiva. Ahora, en el devenir inmediato, por ejemplo, hay una serie de informaciones que están hablando de la desesperación que tiene el gobierno porque sabe que esa caja secreta o caja negra, o llamarle como quieras, caja básica, fundamental, el corazón de la economía, que es las reservas monetarias, están ya exangües, es decir, ya prácticamente no queda nada. Es decir, lo que queda en reservas es escasamente una semana de importaciones. Y el gobierno está tomando medidas que son terriblemente controvertidas, pese a que algunos dicen, por ejemplo, que sacarle los fondos al ANSES va a redundar en beneficio y que los jubilados van a tener en el fondo de reserva 2.000 millones de dólares más. ¿Cómo lo ves vos? Creo que hay muchas cosas mezcladas en tu propuesta, en la idea que estás proponiendo. Coincido, pero me gustaría aclarar algunos elementos. Las reservas internacionales del Banco Central son de todos los argentinos. No es del gobierno, no es del Tesoro, ¿seguro? No es del ministro de Economía, no es del presidente de la Nación, no es de ninguno de ellos. Son de todos los argentinos y están administradas por el Banco Central, que por ese motivo debería ser independiente. Evidentemente que hay un grado de dependencia. Sí, está en la ley su independencia, jamás se la cumplió. Muy bien, ¿no? Ese es el primer elemento. Entonces, uno tendría que decir, ¿qué estamos discutiendo del tema de las reservas? Si en definitiva las reservas son de los argentinos, no le afecta al funcionamiento del gobierno. El segundo punto tiene que ver con un elemento que vos no mencionaste, pero que es crítico para entender qué es lo que está pasando, que es con el déficit fiscal. Más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las discusiones, etcétera, lo demás, la cuestión es que el gobierno
gasta más dinero del que es capaz de recaudar. Y por lo tanto eso da un desequilibrio, un desbalance. Ese desequilibrio en el presupuesto de la nación se cubre genuinamente con endeudamiento. El gobierno, ¿qué es lo que sucede? Se ha encontrado con que tiene límites. Desde el resto del mundo ya no nos prestan dinero, sino que nos exigen que paguemos todo aquello con lo cual ya estamos endeudados, y de puertas adentro nos prestan los organismos públicos. Es decir, lo único que hacemos es entregar un dinero que ya era del Estado, nada más que estaba en órbita de algún ente descentralizado y demás, pero hay simplemente un traspaso de recursos por ese lado. Y lo único que le está quedando es recurrir a la emisión monetaria. Recurrir a la emisión monetaria se puede hacer desde el punto de vista de lo que permite el marco normativo a través de los adelantos transitorios que realiza el Banco Central, que hoy en día le deben quedar aproximadamente 1.000 millones de pesos, un millón de millones de pesos, 1 billón de pesos es lo que le podría pasar. Pero el déficit fiscal para este año es de 5 billones de pesos, de modo tal que quedan 4 billones de pesos que están totalmente sin ningún tipo de cobertura. La base monetaria de Argentina es un poquito más de 5 billones de pesos, de modo tal que significaría expandir la base monetaria. Si se da únicamente a la maquinita para poder financiar ese desbalance, la base monetaria prácticamente tendría casi que duplicarse. Y en ese caso, evidentemente que de ahí hablar de un fenómeno inflacionario severo, mucho más del que nosotros estamos anticipando en este 120% de inflación para este año, podría llegar a concretarse. Entonces hay que ver cómo hace el gobierno para ingeniárselas y conseguir esos recursos que les están faltando. Ir por las reservas es robarle a los argentinos. Entonces es un problema muy complicado. ¿Qué es lo que se está haciendo? Operaciones marginales. Se les está robando el futuro a los jubilados. ¿De qué manera? Los bonos en dólares se canjean por bonos en pesos. Yo te diría, si vos, el televidente, libremente pudiese elegir, yo tengo la posibilidad de pagarle en dólares o en pesos, ¿sí? De acá al futuro, de acá a los próximos 5 o 10 años, ¿usted en qué prefiere que yo le pague? ¿En pesos o en dólares? Sí, no va a haber ninguna duda. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Quien toma la decisión es quien administra esos recursos que son de terceros. No son los jubilados los que toman la decisión de qué se hace con sus ahorros para el futuro, con ese fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES, sino que son administradores de turno que en realidad no tienen ni siquiera un solo peso puesto ahí en ese dinero que están administrando. Y entonces se produce ese tipo de situación en la cual se toman decisiones económicas convenientes para el gobierno de turno, pero muy inconvenientes para quienes el día de mañana tienen su futuro asegurado, entre comillas, a partir de este fondo de garantía que le da sustentabilidad a sus jubilaciones futuras. Bueno, esa sustentabilidad se pierde cada vez que se toma una decisión engorrosa como esta. Pero el problema es que es totalmente marginal. Es decir, es una gran cantidad de miles, de millones de pesos, de dólares, lo que te quiera, una fortuna, dentro de los cuales lo que sucede es que si no hay devaluación, no pasó nada. Y si hay una devaluación, se perdió por la devaluación. No es que se pierde la totalidad del monto invertido. Entonces, el nivel que se produce de traslado de recursos, de capacidad de pago y demás, desde los jubilados a favor del Tesoro, ¿sí?, es simplemente marginal. Es por la magnitud de una eventual devaluación. ¿Y quién quiere que haya una devaluación? Bueno, si de todas maneras la están acelerando mes a mes, está llegando casi al 2% mensual ya. Claro. Es que la respuesta es ¿quién quiere que haya una devaluación? Aquel que está endeudado en pesos. Seguro. Y eso es lo que está haciendo el gobierno ahora, endeudándose en pesos. Claro, y además tiene como método recaudatorio precisamente la inflación. La inflación le ayuda al gobierno en ese sentido. Lo hacen, yo creo que lo hacen absolutamente adrede, sin pensar en las consecuencias terribles. Es decir, es darle más alcohol a un borracho. Ese es el tema. Bueno, y vamos entonces a las empresas, vamos al ciudadano de a pie, y se encuentra con un contexto en el cual generar o conseguir empleo es más complicado, conseguir una remuneración que le gane a la inflación es más complicado, donde la inflación se dispara, donde estamos en un tiempo electoral en el cual el reclamo de las personas queda a cambio de lo que van a ser las campañas electorales, que nos van a tapar con que se bacharon tres huecos que había en la calle, ¿sí? Entonces vamos a estar saturados con ese tipo de datos, de información,
Y va a ser muy complicado vivir este año. Y complicado va a ser para el año que viene, porque así vuelva a ganar las actuales, el partido del oficialismo, o gane un partido de la oposición, no se va a recuperar confianza inmediatamente. El país está totalmente endeudado y están comprometidos los pagos todo el año 2024 y buena parte del 2025. Entonces no es que cuando venga una nueva administración va a poder hacer lo que quiere y va a tener grados de libertad para poder desarrollar un programa económico serio. Va a tener que demostrar esa seriedad, tomar acciones sin que nadie lo apoye y a partir de ahí van a empezar a decir, mira, están tratando de hacer las cosas bien, ¿por qué no vamos y le ayudamos? Pero primero, las 2 primeras cuadras del auto en la subida lo vamos a tener que empujar nosotros solos. No, atendeme, es que si efectivamente se hacen las cosas, por ejemplo, las que están prometiendo Milei y Juntos por el Cambio, si efectivamente se hace un 10% de las reformas estructurales que tienen que hacer, mira, si ahora tenemos un despelote en la calle 2 veces por semana, ahí va a ser toda la semana, porque ya sabemos los intereses que va a haber por parte del Frente de Todos, si efectivamente, como se supone, y como sería la lógica, pero en este país no hay lógica, pierden las elecciones. Ha sido su práctica, su constante desde siempre en la historia del país. Cuando no fueron gobierno, al que le tocó gobernar le hacen la vida imposible. Es que la degradación de las condiciones políticas, económicas y sociales generan un marco de restricciones, porque el que venga, primero, para poder hacer reformas necesita apoyo legislativo, pero aparte de apoyo legislativo necesita el apoyo de la gente. Y gente que viene golpeada, sin empleo, con una gran cantidad de informalidad, con un Estado que no tiene pobreza. Exactamente, sí. Dentro de ese marco, realmente, ¿cuál es la cuota de responsabilidad de los gobernantes en el sentido de poder conseguir resultados sin seguir afectando a los sectores más postergados de la sociedad? Ahí hay un problema de equidad, no solamente de eficiencia. Entonces, quienes hacen el mensaje desde la oposición de que van a tomar medidas drásticas, draconianas y que van a cambiar todo lo demás, yo no creo que eso vaya a ser posible en el actual esquema de situación en el cual se encuentra nuestro país. Hay que encontrar dónde poner un marco de sensatez en las políticas económicas y dentro de esa sensatez está en pensar en esos sectores más postergados, de qué manera generamos inclusión social. Hay un doble equilibrio, ¿no? Equidad y eficiencia van a ir tomados de la mano muy firmemente, por lo menos durante todo el 2024. Seguro que es así. Eso es el panorama general. Dentro de las otras medidas de lo que se está comentando desde hace bastante tiempo ya, se está hablando, por ejemplo, de un desdoblamiento cambiario, es decir, una serie de operaciones que tienen que realizarse, por ejemplo, todas las operaciones relacionadas con la importación, bienes de capital, etcétera, y otro, por ejemplo, por el caso de turismo o ahorro, que sean 2 mercados diferentes, por supuesto, con cotizaciones diferentes. ¿Lo ves factible a eso? No con esta administración. Desde el punto de vista de los que son opositores a esta administración, el desdoblamiento cambiario es el primer paso es decir, no hay una posibilidad de salir del cepo y de hacer lo que hizo Macri cuando apenas asumió. No hay posibilidad de hacerlo ahora, por lo menos tiene que pasar un año de transición y a pesar de que Macri quiso ir con gradualismo y ahora no hay margen para el gradualismo. ¿Está bien? Eso va a ser para el 2024. Pero para esta administración el desdoblamiento cambiario no le sirve, le conviene mantener los tipos de cambios múltiples, que es una diversidad de tipos de cambio desdoblado, porque ahora hay un tipo de cambio soja y es una devaluación para el exportador de soja los meses que esté vigente. Sí, hay un dólar Malbec para el exportador de vino, lo demás. Hay un dólar turista para los que quieren ir a gastar el dinero afuera. Entonces, si yo quiero ir a gastar el dinero afuera, me resulta más caro y si yo quiero exportar, me resulta más rentable y me genera un estímulo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Generar esto de que hay devaluaciones sin decir que uno está devaluando. Entonces nadie dice la palabra maldita, pero en realidad lo está haciendo. Y para eso sirven los tipos de cambios múltiples. Yo creo que el gobierno los va a mantener por lo menos hasta el último día que esté en la Casa Rosada. Es imposible pretender que haya grandes reformas de aquí hasta el momento de la elección. Bueno, podríamos seguir charlando toda la noche, pero tenemos otros invitados hablando de cuestiones también sumamente importantes. Gracias, Daniel. No, muchas gracias a vos por la invitación, Gustavo.